guerrilla más antigua, más sanguinaria, más cruel de Latinoamérica, sin cambiar ni un solo artículo de nuestra Constitución, pero la implementación sí quedó como un mandato para que los siguientes 4 gobiernos trabajaran. Nosotros recogimos lo poco que alcanzó, básicamente porque Santos tuvo muy poquito tiempo para implementar, y juiciosamente retomamos la posta de donde había quedado. Lo hicimos y renovamos la ley de víctimas por 10 años más, conseguimos la financiación, hicimos el trabajo correspondiente en la JEP para que tuvieran su representación. Trabajamos para la reincorporación de los 16,000 excombatientes y gracias a eso, durante esos 4 años tuvieron un avance más importante del que ha tenido ningún proceso de reincorporación en la historia del mundo. Sí. En materia de desarrollo territorial, Néstor, los planes de desarrollo con enfoque territorial son un ejemplo de coordinación entre la nación, los departamentos, los municipios. Dejamos los 16 planes hechos, 12 billones de pesos se estaban ejecutando. En materia de desarrollo rural integral, lo que se conoce como la reforma rural integral, había que tener 16 planes nacionales sectoriales y quedaron absolutamente todos formulados. Luego estaban las condiciones para que se hubiera continuado con ese trabajo. Sí, doctor Archila, el presidente Petro se ha quejado insistentemente en que la institucionalidad no le ha permitido sacar adelante la reforma rural integral, que es uno de los puntos fundamentales del acuerdo del Teatro Colón. ¿Qué tanto se avanzó en el gobierno Duque en ese aspecto, que es uno de los fundamentales que el presidente pone de presente para asistir a las Naciones Unidas? Pues mire, nosotros lo que entendimos es que una vez que el país había firmado unos acuerdos y que esos acuerdos estaban dentro de la Constitución de Colombia, al presidente, al Ejecutivo, lo que le corresponde es cumplir con la ley, independientemente de la opinión que uno hubiera tenido en algún momento. Y para eso hicimos la tarea juiciosamente en materia de institucionalidad. Lo primero que hicimos fue formular una política de implementación. Le hicimos claro al país qué era lo que se iba a hacer durante esos 4 años. Después hubo unas reformas estructurales muy significativas al interior del gobierno para que esa implementación tuviera el nivel que corresponde. La consejería donde yo trabajaba era una consejería que le respondía directamente al presidente. Yo tuve el privilegio de formar parte del Consejo de Ministros. La Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Reincorporación pasaron a depender directamente de esa consejería y a responderle para poder tener la coordinación. Esa consejería estaba en los consejos directivos de todas las entidades que tienen responsabilidades. Teníamos gerentes en cada uno de los ministerios para que le hicieran el seguimiento al cumplimiento. Creamos el marcador presupuestal para que cada entidad tuviera un presupuesto asignado a lo que le corresponde en hacer cumplimiento. Ahora, toda esa institucionalidad seguramente necesitaría mejoras, pero lo que no necesitaba era que se hubiera desaparecido. Y hoy en día puede ser cierto que no hay nada. Eso le quería preguntar. El presidente Petro desapareció el cargo que usted ocupó y cambió lo que usted llama la institucionalidad. ¿Eso ayudó a mejorar el cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC? No, claro que no. Uno en materia de políticas públicas, Néstor, donde tiene el corazón tiene que poner la plata. Nosotros, eso implicaba un fortalecimiento institucional, implicaba que existían los niveles y las personas con las capacidades de tener la interlocución con todas las instancias. Solo en materia de Naciones Unidas, eso permitió, por ejemplo, que a los 2 meses de estar en el gobierno, logramos que la misión de verificación fuera ratificada por todo el periodo que íbamos a estar. Logramos que las mismas Naciones Unidas aceptara que iban a acompañar a la JEP para la verificación de las sanciones propias cuando llegara. Logramos, Néstor, cambiar la Constitución. Nosotros en ese periodo hicimos 2 cambios a la Constitución para que hubiera más recursos para la implementación.
¿Y qué pasó después? Nada, no ha pasado nada. Doctor Archila. Cuando usted dice, doctor Archila, donde uno tiene el corazón pone la plata, ¿quiere decir que el presidente Petro no puso la plata donde tiene el corazón? No, yo lo que quiero decir es que en el caso de la administración nuestra entendíamos que se necesitaba tener esas planeaciones de largo plazo en la ilusión, Néstor, de que pudiéramos lograr cambiar el país. Las modificaciones que se necesitan están diagnosticadas desde hace varios siglos. Todas las veces que hemos logrado un armisticio hemos tenido lo mismo. El compromiso de que va a haber una justicia especial y que el país va a llegar a los territorios. Pero en 3 años, en 4 años no se alcanza. La virtud que tenían los acuerdos, como quedaron en la Constitución, era que vinculaban a 4 gobiernos seguidos, y eso nos daba una oportunidad única de, si uno lo hacía juicioso, como dijo la Corte Constitucional, haberlo hecho de manera progresiva. Lo que ha fracasado tantas veces que hemos tenido armisticios desde Guadalupe Sassedo hasta nuestros días es que cada uno se le ocurre mirarse el ombligo y crear el mundo, y eso no funciona. Doctor Archila, usted quisiera retomar algunas palabras suyas de hace algunos meses hablando de la fantasía presupuestal. Hoy nos dice, donde se tiene el corazón hay que poner la plata, y de fondo está, por supuesto, si el proceso de paz está financiado o se dejó financiado. ¿Hay plata para la implementación del acuerdo de paz con las FARC, doctor Archila? Me parece que me llena de emoción, porque esa frase la tenemos en el libro que escribimos, donde está el manual de lo que se logró y que era lo que iba a seguir. Y esa de la fantasía presupuestal, lo que señalaba es que obvio que los acuerdos no estaban financiados, pero no tenían que estarlos. Cuando uno firma un acuerdo, eso no produce ni un solo peso, ni incorporarlos en la Constitución produce ni un solo peso. Entonces, lo que hay que hacer, obviamente, es darse a la tarea de conseguir los recursos para poder cumplir lo que el Estado se comprometió. Y en el tiempo nuestro lo hicimos juiciosamente. Le cuadruplicamos el presupuesto que había para apoyo a las víctimas. Conseguimos 12 billones de pesos y los dejamos en ejecución para los municipios más afectados por la violencia. Logramos conseguir que la Unión Europea incorporara su apoyo en el presupuesto de la Agencia de Reincorporación. Esa es la manera más el mayor nivel de confianza que tiene la cooperación internacional. Focalizamos más de 60 billones de dólares que daba USAID. Creamos el marcador presupuestal, como lo mencionaba, para que en el presupuesto estuviera marcado lo que cada agencia, cada ministerio tiene que hacer para cumplir. Y lo que había que hacer era partir de ahí y seguir trabajando. Sí. Doctor Archila, en el acuerdo con las FARC está pactada una reforma agraria, ¿cierto? Está pactado, digamos, en el acuerdo están pactadas ilusiones, pero no ilusiones, no lo digo en el sentido despectivo, está pactado un montonón de temas que el país está en mora de realizar. Uno de esos era la reforma agraria, es uno de esos. Claro, pero es para detallar un poco qué es lo que quiere decir reforma agraria. Eso quiere decir transformar el campo. No es solamente distribuir tierras, esa es una parte muy importante, pero no es solamente una. Lo otro son 16 planes para todo el agro colombiano, en materia de vías, en materia de telecomunicaciones, esos son los planes nacionales sectoriales. Nosotros recibimos 2 hechos y dejamos los 16 formulados. Eso deberían ser, esos son como unos super compes, Néstor, como unos super documentos compes, con todos los detalles de lo que debería haberse seguido haciendo, y eso obviamente no ha sucedido. Sí, ¿y por qué? Obviamente la pregunta es, han pasado ya 8 años desde el 2016, ¿por qué no ha habido esa reforma agraria que se notificó en el acuerdo con las FARC? No, la venía viendo. Los planes de desarrollo con enfoque territorial son pero eso es una parte de la reforma agraria. La distribución de tierras que venía haciendo la Agencia de Tierras.
Le pregunto, ¿verdad? doctor Archila, ¿es posible hacer esa reforma agraria sin un proyecto de ley que se llame de reforma integral agraria ante el Congreso? Sí, claro, es que son un montonón de líneas, no solamente como una sola cosa. Hoy en día, de hecho, ya no hay necesidad de una ley. Los planes nacionales sectoriales tienen el nivel de ley. El fortalecimiento que hubo para la agencia de tierras lo hay. Tuvimos el catastro multipropósito, hicimos las modificaciones que se necesitaban en el IGAC, la posibilidad de que hubiera gestores catastrales, todos los frentes estaban ya para ejecutar, no se necesitaban más leyes. Vale. Escuchan ustedes a Emilio Archila, que fue consejero presidencial para este tema del cumplimiento de los acuerdos de paz. El cargo se llamaba consejero para la estabilización y la consolidación. Es cierto, llegó el presidente Petro, ese cargo ya no existe, no hoy en el organigrama, en la institucionalidad en Colombia. Doctor Archila, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, feliz día. Y en segundos, la versión aquí de los implicados, de los señores de las FARC, en Mañanas Blue. Ya se publicó entonces oficialmente en la página de la Presidencia de la República la hoja de vida de Luis Gilberto Murillo como canciller en propiedad. Golpe para Álvaro Leiva, quien había sido sancionado por la Procuraduría en medio del caso de la licitación de los pasaportes. Ya llevaba Leiva 3 meses suspendido de su cargo. A esta decisión ya le faltaría solamente la firma del presidente Gustavo Petro para que sea ya un hecho. Y como usted lo dijo, pues Murillo va a dejar la embajada en Estados Unidos para asumir ya de lleno la Cancillería. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a ir de embajador para Washington? A Murillo, recordemos, le ha tocado enfrentar tanto el tema de la licitación de los pasaportes, las relaciones con Argentina, luego de ese cruce de ofensas de Javier Milei y al mandatario Gustavo Petro, y también ha estado al tanto del impacto del rompimiento de las relaciones con Israel. Recordemos, Néstor y oyentes de Blue Radio, que Murillo es ingeniero de minas con maestría en ciencias de la ingeniería y experto en política pública, tiene 30 años de experiencia en áreas relacionadas con ambiente, cambio climático, inclusión social y desarrollo regional sostenible, así como experiencia en diversas carteras de gobierno y también en relaciones diplomáticas. La bandera pro-palestina que propuso el presidente meter en el partido Millonarios Palestino, que se jugó anoche, un desastre para Millonarios. La Conmebol no dejó entrar la bandera, por eso la izaron en el puente peatonal de Transmilenio. Quedó allí sobre la 30, no dentro del estadio, que era lo que hubiera querido el presidente Petro. El presidente Petro, que por cuenta del fútbol termina aplicando el máximo principio del marxismo, odiando todo lo que le huela a Millonarios, inclusive el equipo de fútbol, haciéndole barra el presidente Petro a un equipo chileno palestino con el argumento de que es un equipo, y es cierto, fundado hace 100 años por los palestinos de la colonia palestina en Chile. Por cada hombre joven nini hay 2 mujeres. Esa es la principal conclusión del informe de la OIT, que analizó el panorama de empleo juvenil en Colombia y encontró a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Lo primero es que dice la Organización Internacional del Trabajo que los jóvenes en Colombia de entre 14 y 28 años representan el 24% de la población total, que son 12.7 millones de jóvenes, y de ese total 11.9 millones están en la edad autorizada para trabajar, concentrados en 5 departamentos: Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Bolívar. También hay que tener en el top 5 a Bogotá, con más población joven apta para trabajar. La OIT advierte que mientras la tasa de desempleo de los hombres llegó al 7.7% en 2023, la de los hombres jóvenes fue del 13%. Para las mujeres en general, el desempleo es del 11.6% y para mujeres jóvenes del 20%, cifras que significan que los jóvenes tienen hoy más problemas para ocuparse.
Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la coge. No, todo el mundo se va de la mesa con las noticias, una agenda cargada de información. Se queda con la factura. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 8 de la mañana, 15 minutos. Hay una noticia urgente, un atentado contra el primer ministro de Eslovaquia en Europa. Se llama Robert Fico, aparentemente está muy herido, muy gravemente herido. Enrique Rodríguez. Son informaciones que están sirviendo ahora mismo varios medios internacionales, entre ellos la Radio Televisión Pública Británica BBC, señalando que Robert Fico habría sido tiroteado, el primer ministro de Eslovaquia, al término de una reunión de su gobierno en Bratislava. Recordemos que Robert Fico accedió al poder a finales del año pasado, había sido primer ministro del país con anterioridad, dirige una formación política que se llama Smer SD, Dirección Socialdemócrata Eslovaca, que es de carácter de izquierda populista y se considera uno de los gobernantes más cercanos a Rusia. Dicen quienes conocen su perfil que Fico ha sabido leer el malestar de los eslovacos, ya ha asusado sus miedos y se ha propuesto como el salvador. Después de la inestabilidad generada por la guerra de Ucrania, dice que su país no debería ayudar a Ucrania. Se le considera nacionalista, populista, xenófobo y evidentemente antiucraniano. Tiene 59 años y temían cuando llegó al poder que se convirtiese en el nuevo Víctor Orbán, es decir, el nuevo hombre de Rusia dentro del territorio de la OTAN y de la Unión Europea. Acaba de ser, como digo, disparado, han abierto fuego contra él, pero ahora mismo no hay datos claros sobre en qué circunstancias se ha producido ese ataque, que por el momento no se califica como atentado, pero evidentemente se han abierto fuego contra el primer ministro, contra el responsable de un gobierno europeo. Todo parece indicar que se trataría de un atentado, Néstor. Claro, y eso mete a Rusia allí en la lista de países involucrados. Enrique, gracias, pendientes pues de la salud de este primer ministro, repito, de Eslovaquia, se llama Robert Fico, víctima de un atentado hace algunos minutos, logró sobrevivir. Muy cercano a Rusia, ¿no? Sí, 8 de la mañana, 17 minutos, a propósito del anuncio del presidente Petro sobre los incumplimientos del Estado colombiano en los acuerdos con las FARC. He invitado al senador Julián Gallo, que es senador, fue militante de las FARC, ahora del Partido Comunes. Julián Gallo, senador Gallo, buenos días. Senador, ¿me escucha? Regresamos en segundos aquí en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio, la alternativa. En las épocas de las FARC era Carlos Antonio Lozada. Senador Julián Gallo, buenos días. Senador, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Néstor, un saludo para toda la audiencia de Blue. Hola, estamos teniendo algún problemita técnico, le pido disculpas a los oyentes. Senador Gallo, sí, ustedes... buenos días, ahí lo escucho. Vale, gracias. Ustedes desde adentro de las FARC, ¿cómo interpretan esta jugada, esta decisión, este anuncio del presidente Petro, que va a ir él personalmente a Naciones Unidas a denunciar incumplimientos del acuerdo de las FARC, el acuerdo con las FARC de parte del Estado colombiano? Bueno, lo primero es que nosotros celebramos que el acuerdo nuevamente se ponga al orden del día en la discusión política del país. Yo creo que al día de hoy todo el mundo entiende que ese no era un acuerdo para las FARC, como se le dijo hace 7 años a la opinión, que era un acuerdo para el conjunto de la nación. Hay una reforma agraria que está pactada, una reforma política, una nueva política de drogas,
un acuerdo político nacional que lo viene planteando el presidente Petro, el desmantelamiento del paramilitarismo y de todas las formas de violencia, y obviamente el cierre del conflicto por la vía de que haya plena verdad para todos, de manera que son temas que, si los miramos con detenimiento, están todos al orden del día en la discusión política en este momento, y eso nos parece muy bien. Que el presidente, como jefe de Estado, diga en este momento que va a ir a la ONU a denunciar el cumplimiento, pues nos parece también que es procedente en la medida en que el acuerdo fue alterado a su paso por el Congreso, fue alterado también en decisiones de la Corte, y obviamente cuando hablamos del Estado se comprometen los tres poderes, no solamente el Poder Ejecutivo. Cuando usted dice alterado, ¿es que en Colombia la última palabra no la tenían las FARC, sino que aquí tenemos instituciones, senador Gallo? ¿Me repite? Es que no le escuché lo último. Le digo que cuando usted dice que el acuerdo con las FARC fue alterado inclusive por la Corte Constitucional, ¿eso quiere decir que las FARC no tuvieron la última palabra, que aquí afortunadamente hay instituciones? Lo que quiero decir es que desafortunadamente esas instituciones traicionaron la palabra que firmó el presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado y decidieron de manera unilateral adulterar el acuerdo. Por eso el presidente hoy en día dice que al haber de por medio una declaración unilateral de Estado, que es un compromiso vinculante a la luz del derecho internacional, es necesario que la vuelva al texto inicial y no a lo que le modificaron aquí a su paso por la Corte y por la... Eso querría decir saltarnos los controles, ignoramos, hacemos de cuenta que es el rey de burlas la Corte Constitucional, por ejemplo. No, es que burlas no puede ser el Consejo de Seguridad y el derecho internacional. Si el Estado colombiano firma un tratado a la luz del derecho internacional, como cualquier tratado, un tratado de libre comercio, un tratado de fronteras, un tratado de derechos humanos, el Estado colombiano se compromete a cumplir cabalmente esos acuerdos, no se pueden modificar. ¿En qué han incumplido, ustedes dicen desde las FARC, en qué ha incumplido el Estado colombiano, senador Gallo, por ejemplo? Por ejemplo, no hay reforma política. Estamos viviendo en este momento y en las campañas anteriores denuncias sobre violaciones de topes, ingresos de dineros, y eso obviamente no es de ahora, pero todo eso estaba contemplado en el acuerdo, que precisamente para que se eviten esos problemas se implemente una reforma política. No se ha implementado, no se ha avanzado tampoco en materia, digamos, de entregar verdad por parte de todos los intervinientes, comenzando por el Estado colombiano, máximo responsable de víctimas en el conflicto. No se ha avanzado tampoco en el acuerdo nacional que debe permitir el cierre del conflicto y el desmantelamiento del paramilitarismo. No se ha avanzado todavía plenamente en la distribución de las tierras, en la titulación de las tierras, de manera que sí hay mucho todavía por hacer en materia del acuerdo, y por eso le queremos proponer al presidente, entre otras cosas, aprovechando esta oportunidad que usted nos brinda, invite también a esa sesión a Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, representante de la alta parte contratante, para que también se escuche en esa sesión la opinión nuestra como alta parte contratante de ese acuerdo, que hoy en día, entre otras cosas, es un documento oficial de las Naciones Unidas, de su Consejo de Seguridad. Sí. Señor Gallo, en este caso, ¿en qué va el cumplimiento de las FARC frente a la reparación de las víctimas? Por ejemplo, que es un compromiso que también ustedes deberían haber honrado. ¿Senador Gallo? ¿Senador? Bueno, pues no escucha la pregunta el senador Julián Gallo. Tenemos problemas de comunicación, pero lo que plantea es que el presidente Gustavo Petro, como jefe del Estado colombiano, vaya con Rodrigo Londoño, presidente del Partido Comunes, antiguo jefe de las extintas FARC, para decirle a la ONU que el acuerdo se incumplió y, según ellos, volver al acuerdo inicial. Ahora, esos incumplimientos que dice Gallo, Ricardo, son proyectos en el Congreso no aprobados, la reforma política, por ejemplo, o la Corte Constitucional, que tomó decisiones sobre esos acuerdos. Así que desafortunadamente para ellos, afortunadamente para el país, aquí hay instituciones y hay diques
y hay vigilancias. No quiere decir lo que pactaron los señores de las FARC tiene que cumplirse a rajatabla. Sobre todo frente a la JEP hay una gran inquietud y mucho respaldo por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque la JEP es, en medio de las dificultades que ha tenido, un ejemplo para mostrar ante otros escenarios. La JEP lo que pasa es que está trazada en las condenas a los señores de las FARC. Pero hágame el favor aquí, los pájaros tirándole a la escopeta. Pero mire lo que está pasando. Las FARC todavía no han tenido la primera sentencia por parte de la JEP, porque es cierto, la JEP se ha demorado mucho en emitir las primeras sentencias. Anuncian que antes de este año se van a emitir. Pero por otro lado, los señores de las FARC o de las extintas FARC no han querido aceptar los mecanismos de reparación o los mecanismos de sanción alternativa que ya están, por ejemplo, cumpliendo los militares con unas tareas de desminado humanitario en el Sumapaz. A los señores de las extintas FARC les parece que eso es indigno y que ellos no van a sentarse con su contraparte anteriormente en el terreno y no han querido aceptar las sanciones que empieza a poner la JEP. De ese nivel es Néstor, el acuerdo establecía, pero además el acuerdo establecía, María Consuelo, que ilegitimidad con el que quieren contagiar a las instituciones creadas de productos. Claro, pero el senador Julián Gallo está diciendo que esto era un acuerdo internacional. ¿Cómo así? ¿La FARC era una organización internacional? No, esto era un acuerdo entre nacionales que tuvo vigilancia internacional por solicitud del presidente Santos, pidiendo al Consejo de Seguridad que se monitoreara. Por eso existían mecanismos de verificación. Pero esto no es un acuerdo internacional. Pero María Consuelo, ese punto es muy importante. Es algo que se tiene que entender, Néstor, es que dijo Luis Ernesto, ese tema de que le estamos haciendo conejo no a las FARC, sino conejo al mundo, fue lo que dijo ayer Ricardo, el presidente Gustavo Petro. ¿No? Pero no fue un acuerdo internacional. ¿Cuál es el estado de la FARC con el cual el Estado colombiano firmó un acuerdo? No, es que lo que no tiene ningún sentido es que el llamado a seguir implementando el acuerdo vaya y diga al mundo entero, yo no estoy haciendo la tarea. Ricardo, pero permíteme, mira. Luis Ernesto, solamente un dato. Es que Juan Manuel Santos les dijo a las FARC que era un tratado internacional porque él había enviado una copia a Naciones Unidas y una copia al Comité Internacional de porque hubo estados porque la ONU hizo un proceso de acompañamiento. Porque la ONU hizo un proceso de acompañamiento, porque siempre tuvo vigilancia internacional. El hecho de que haya un pero no hay un tratado firmado. Claro que el hecho de que haya un acompañamiento internacional, lo que quiero decir es no lo vuelve sí, un acuerdo internacional. El mecanismo de monitoreo y de verificación, Néstor, de las Naciones Unidas sí contempla que desde afuera se verifique el cumplimiento de los acuerdos. Eso fue también una salvaguarda que se diseñó en su momento justamente para que no fuera un tema solamente de la voluntad del Estado colombiano, sino que cualquiera fuera el gobierno de turno hubiera un acompañamiento y una verificación de carácter internacional, y por eso hablaba aquí Archila que en una visita testigos internacionales y por eso pero no solo y por eso hablaba el comisionado Archila ahorita, que vino durante el gobierno Duque, que todos sabemos que se dedicó fue a sabotear el acuerdo, que hizo campaña. Por eso yo la verdad lo escuchaba y decía, bueno, esto sí es el mundo al revés. Un funcionario de Duque defendiendo el alto nivel de cumplimiento del acuerdo de paz, después de lo que único que hizo Duque en campaña fue prometer hacer trizas del acuerdo, y casi lo logran. Afortunadamente había esa verificación internacional y el Estado colombiano... Lo de trizas el acuerdo no fue de Duque, Ricardo, hasta donde yo recuerdo, sino de un señor. Pero si hicieron campaña desde el plebiscito, pero Néstor, lo que es paradójico, Fernando Londoño. Lo que es paradójico es que tengamos aquí funcionarios de Duque aplaudiendo el acuerdo, que me alegra muchísimo. Me parece extraordinario que además estén interesados en que se cumpliera el acuerdo, aunque durante los 4 años casi lo acaban, casi logran realmente hacer trizas del acuerdo. Pero lo que realmente no tiene ningún sentido es que ahora Petro ande en lo mismo. Eso sí que no tiene ningún sentido. Que ahora el que esté atacando el acuerdo de paz, el que esté en vez de proponer implementarlo rápidamente con los presupuestos, con los trámites en el Congreso, sino que esté planteando una figura de vamos a darle quejas. Desmontó la institucionalidad que había. Petro desmontó la institucionalidad que había y no la reemplazó por nada. Pueden seguir echándole la culpa. Yo no quiero, Héctor, centrar este debate en el gobierno Duque, que terminó hace 2 años. Pueden seguir echándole la culpa de todo lo que quieran al gobierno Duque. Ahora, el presidente Petro está gobernando desde hace rato y por eso es Humberto de la Calle
Héctor, su amigo y mentor Humberto de la Calle, el que dice esta mañana que la declaración del presidente Petro es sorprendente, ¿no? Porque es el presidente el que tiene la responsabilidad. Yo lo dije temprano también. Pero sí, de lo que se trata es de hacer una evaluación del cumplimiento del acuerdo, pues evidentemente hay que hablar del gobierno del presidente Duque, porque fue pues prácticamente el que recibió recién iniciado el proceso de desmovilización de la guerrilla de las FARC, pues el encargo estatal de cumplir con ese acuerdo, y es cierto que trató de incumplirlo, aunque tuvo un funcionario pues que todos le reconocemos su pulcritud, y explíqueme, su Duque, disciplina. cómo intentó sabotear el acuerdo, pero puso un funcionario que a usted bueno, le gusta, nada menos que objetó la gran error, jurisdicción especial de la Jurisdicción Especial de la Paz. Pero el cumplimiento, eso es lo que llamaríamos en derecho la plena prueba de la intención del incumplimiento. Y plena prueba no es que puso un funcionario competente para sacar adelante eso. Pero incluso en el discurso oficial, lo que hacía Archila, Duque lo dañaba tratando de mostrar que no era en desarrollo del cumplimiento del acuerdo, sino en desarrollo de las obligaciones sociales del Estado. Entonces, ir al norte del Cauca a hacer inversiones o a conversar con la gente para convenir inversiones, el presidente Duque lo mostraba era como una cosa pues obvia del cumplimiento de las funciones sociales del Estado y no del cumplimiento del acuerdo. Héctor, que el presidente Duque fue un saboteador y que hizo un daño enorme a Colombia, no hay ninguna duda. Pero la culpa a Duque. Ese acuerdo fue hace 8 años. Pero obras son amores y no buenas razones. 4 gobernó Duque. Acabar la consejería. De acuerdo. Es después el hay unas. Más en eso estoy totalmente de acuerdo. Contra el acuerdo de paz. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y la acabó el presidente Gustavo Petro. Que el presidente, totalmente, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es que no hay que ser de Duque o de Petro. Yo, digamos, hago el esfuerzo de mostrar el daño que hizo el gobierno del presidente Duque, sin duda, y claro que el gobierno del presidente Petro también ha hecho daño, entre otras cosas, porque no ha podido construir una, digamos, infraestructura o mejor, una estructura administrativa para el cumplimiento del acuerdo. Acabó, como dice María Consuelo, con la consejería que tenía Archila, y después no creó nada y trató de darle esa función al consejero de paz, y el consejero de paz andaba en 1000 otras cosas y no tenía ninguna posibilidad de tener tiempo para, digamos, coordinar el cumplimiento del acuerdo. Y en fin, y en materia de restitución de tierras, por ejemplo, Néstor, hay que decir que, bueno, el presidente tiene unas reclamaciones jurídicas sobre las dificultades, digamos, para la compra de tierras, pero también es cierto que en la unidad de tierras hay permítame la expresión coloquial, un zaperoco. Todos denuncian hechos de corrupción, irregularidades en la compra de tierras. El propio nuevo director denunció al anterior ante la fiscalía. Al anterior es al del presidente Duque, al doctor Vega. Entonces, pues claro que aquí hay un problema de gestión en el cumplimiento del acuerdo. Vega era de Petro. Vega es de Petro. Claro, de Petro. Gerardo Vega fue nombrado. No sé si me equivoqué y dije Duque, perdón. Es de Petro. Lo persigue la palabra Duque, Es probable, del sí, corazón. No me repongo de ese mal gobierno, pero y es probable que se me haya ido pero la palabra que ya Duque, donde debía decir Petro, donde debía decir, voy a tratar, estoy terapiándome, como dicen ahora los jóvenes, para superar los daños de ese gobierno, que la historia ya lo juzgará. No le está funcionando. Pero no le han alcanzado todavía no. años. Les sugiero. Todavía no, pero quería decir una cosa, Néstor. Sí, no podemos tampoco desconocer, si bien, como dice María Consuelo, aquí no estamos pues ni mucho menos frente a un tratado internacional, pero sí es un documento que tiene efectos internacionales. Hay una resolución de las Naciones Unidas, de la Asamblea General, que le ordena al secretario general y le pone unas tareas al Consejo de Seguridad en relación con el cumplimiento del acuerdo, y por eso cada 3
3 meses se le informa, el secretario general de las Naciones Unidas le informa al Consejo de Seguridad sobre el cumplimiento del mandato, de esa misión. Eso no lo hace un acuerdo. ¿Qué internacional tiene un pacto entre el gobierno colombiano y la FARC? Eso no es un tratado internacional, pero es un documento que por supuesto produce obligaciones internacionales, y Naciones Unidas podría sancionar al Estado colombiano si no cumpliera con ese acuerdo. Eso tampoco hay duda. Ahora, es exótico y pues acompaño todos los adjetivos que se puedan usar a que sea el propio obligado a cumplir el acuerdo el que vaya a denunciar que se está incumpliendo. Cuando llegue el presidente Petro a esa reunión en Naciones Unidas, el cumplimiento... y lo vamos a ver, Aurelio, dentro de pocos días, porque es cada 3 meses, va el presidente Petro y dice, vengo a denunciar que yo no estoy cumpliendo. Pues al final de cuentas, y vengo a denunciar él es el que Estado acabé colombiano. con la consejería, que degradé el nivel ejecutivo a no tener representación en el Consejo de Ministros, que no he hecho seguimiento a los 16 planes que se aprobaron y que no he hecho ningún tipo de implementación porque no he asignado ningún recurso en el presupuesto nacional. O sea, todas cosas que no ha hecho el presidente Petro. El cumplimiento del acuerdo iba mal y se dañó con Petro. Iba mal con Duque y se dañó con Petro. Y realmente aquí lo primero que hay que ver es que es un incumplimiento de una promesa de campaña. Hace 2 años Petro en campaña decía, cumpliré el acuerdo de paz. Y a los 2 años va a decir a la ONU, no estamos cumpliendo. Ahora, que tiene responsabilidades enormes. Dato, del 7 de agosto del año 2022 al 31 de marzo del año 2024, el gobierno que prometió 3 millones de hectáreas compradas, después 1,5 millones de hectáreas compradas, ha comprado 81,000. Y bueno, parece que salpicadas de toda clase de porquerías, para que no nos vamos muy lejos. Esa pregunta es clave, la que está haciendo De la Calle en la carta. Dice, oiga, ¿y qué pasó con la compra de tierras a Fedegan y no sé qué más cosas? Son preguntas a Petro por incumplimientos de Petro. Tienen guardados en una fiducia billones de pesos para la compra de tierras y no van en nada. Últimamente salió con el cuento de que la ministra Mojica y Harman van a comprarle a la SAE las tierras porque es que lo de la reforma rural es de una gravedad, Aurelio, pero descomunal. Y permítame agregarle este dato, Ricardo. Señor. No ha nombrado alto consejero para la paz. Mire, no lo ha nombrado es que voy a eso. ¿Cómo que no ha nombrado Ioti Patiño? No, él es comisionado de paz. No, es para la paz. Es para la paz. Para el cumplimiento del acuerdo. Para el cumplimiento del acuerdo de la paz. Para la consejería. El alto consejero. ¿Usted se acuerda? El alto consejero para el cumplimiento del acuerdo. El 30 de marzo del año pasado hubo una cumbre en Cartagena de Indias entre los antiguos funcionarios del gobierno Santos, incluido el presidente Santos, y los funcionarios del gobierno Petro. Al final el presidente Petro canceló a última hora y dejó plantado al presidente Santos, pero de ese encuentro, el 30 de marzo del año pasado, Néstor, salió el compromiso de que volvería la figura de alta consejería para la implementación del acuerdo de paz. Si Petro no fue. Han pasado 14 meses, Néstor. Si Petro no fue. 14 meses. A eso se obviamente refiere, gobierno. Álvaro, a eso se refiere esta mañana Humberto de la Calle, cuando dice en su comunicado que hubo un compromiso hace más de un año de restablecer la consejería en marzo del año pasado y no se ha cumplido ese tema. Es cierto, como dice el doctor de la Calle. Señor Álvaro. Obviamente el gobierno Petro podía y puede hacer mucho más en materia de cumplimiento, pero es que el acuerdo de paz era bueno para el país, pero medio país lo disfrazó de que era solo bueno para las FARC. Muchos aspectos obviamente se han manejado con desánimo. El Congreso pasó las normas que empujaba Santos, pero después se ha desentendido. El gobierno Duque se esforzó mucho por mostrarle a Naciones Unidas y a la comunidad internacional que cumplía, porque pues claro que hay un compromiso político con la comunidad internacional, faltaba más que no. Todo ese apoyo no es simplemente para que se malgaste. Pero realmente por dentro no se estaba haciendo lo importante. El acuerdo de paz tuvo la terrible labor de tratar de arreglar cosas que el sistema político colombiano no ha podido en décadas. Pedir una reforma del campo que es obviamente necesaria. Colombia tiene una parte del país en condiciones sociales y hasta productivas cercanas al medioevo, y tuvo que ser un acuerdo de paz el que le ponía unas condiciones para mejorarlo, y ni así.
ni así se ha cumplido. La reforma política, que tenemos un sistema político lleno de gravísimos problemas que promueven la corrupción y el clientelismo, tampoco se ha hecho. Entonces, en vez de golpear el proceso de paz, debemos acogerlo todos, no solo el gobierno Petro, y debe haber una interés nacional de que eso avanzara. Obviamente lo que dice las FARC, pues las FARC también han incumplido en muchas cosas, y lo que critican de la JEP es absurdo, pero hay un incumplimiento medio generalizado del sistema político, sin duda, y de buena parte de la sociedad colombiana, que cayó en esa mentira estúpida de que el acuerdo era para las FARC, cuando era para los colombianos. Crítica a la JEP que hace la FARC, porque no quieren cumplir con lo que la JEP está avanzando, pero que está secundada por el gobierno. El gobierno ahora está desprestigiando también a la JEP. Eso sí ya es María Consuelo, la estocada contra el acuerdo de paz. Lo grave de todo esto es la frase final del presidente Petro, donde dice que producto de estos incumplimientos, y me parece que aquí está lo realmente grave, que el Estado colombiano incumplió, que de quién es la culpa. Eso hace parte de nuestras batallas, de nuestras mezquindades. Si me deja terminar, Luis Ernesto, perdón. Pero lo grave, lo que dice el presidente Petro, es que producto del incumplimiento viene derramamiento de sangre. El presidente Petro desde hace rato viene con el tema de viene un estallido social, viene derramamiento de sangre, viene guerra en Colombia. Casi que como amenaza, ¿no? Sí, y entonces ese es el riesgo en el que estamos metidos como sociedad. Que pero producto de estos desacuerdos, de que la culpa es de Duque, de que la culpa es de fulanito, de que la culpa es de Petro, venga efectivamente y se hagan realidad las amenazas del presidente Petro sobre más guerra, derramamiento de sangre. 8:41 A mí sí me minutos, parece, señor Néstor, maravilloso que estemos por fin aquí todos de acuerdo en la importancia de que se cumpla el acuerdo de paz tal como se firmó. Y que lo cumpla Petro, claro que sí, que en vez de ir a dar quejas en el exterior, lo que tienen que hacer es cumplirlo, meterle la plata, llevar los proyectos de ley al Congreso, y que lo debe haber cumplido Duque, que aquí todos coincidimos que pudo haber hecho mucho más. 8:41 minutos. Sí, para quien quiera opinar, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C. Los leemos esta mañana en redes sociales sobre las noticias, sobre los hechos del día. Un gusto saludarlos. A propósito de lo que dice el presidente Néstor, que yo creo que lo importante es en lo que él dice, lo que él está transmitiendo, y analizar esa frase. Claro, la del viene el derramamiento de sangre es una cosa increíble, pero antes de eso él dice: pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó, olvidándose por un lado que obviamente él es el jefe de ese Estado desde hace 2 años, pero además noto hay un patrón, Néstor, y es que el presidente recientemente está hablando de sí mismo en tercera persona. No, esto entonces será el presidente de la República, irá el presidente de la República, a diferencia de lo que hacía antes y de lo que hacían otros presidentes, donde decían vamos a ir, vamos a quejarnos, vamos a pelear, vamos a implementar, vamos a cualquier cosa. Pero es que al menos era primera persona del plural, pero primera persona. Pero es que aquí el presidente habla de sí mismo como si fuera otra cosa. Exacto. Luego yo creo que a propósito de terapista hay mucho que ahondar ahí, y de hecho los psicólogos y los psiquiatras dicen que las personas que hablan de sí mismas en tercera persona pues tienen, digamos, unas profundidades psíquicas distintas. Yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra, no me voy a meter ahí. Conozco varios políticos que hablan de sí mismos en tercera persona. ¿Sabes que terminaron coincidiendo? Y hay una rueda suelta que es clave. El expresidente Uribe y el presidente Petro terminan coincidiendo en las críticas a la JEP. Fíjese cómo los polos opuestos terminan atrayéndose y coincidiendo. Y las FARC también, los comunes son criticando a la JEP porque ya no les sirve, y culpando a la JEP de ser responsable de que vuelven al monte. Los extremos. Aquí hay un punto suelto, Néstor. Señor, ¿cuál es el punto suelto? Es que implementar el acuerdo vale 9 billones de pesos al año. Y el gobierno colombiano está en una situación fiscal de descalabre total. ¿No será que va a la ONU es para poder tapar que no tienen con qué montar el acuerdo? Vale 9 billones de pesos al año. Eso es una cifra conocidísima desde que se firmó el acuerdo. ¿De dónde está sacando el gobierno 9 billones para esto?
lo tiene embolatado. Entonces, que la vuelta para Washington aquí, no sea a Nueva York, perdón, no sea ir a ver cómo le tapa al roto fiscal que no ha podido cubrir de 9 billones al año. A mí lo que me parece interesante es que permanentemente se decía que el gobierno Duque no había hecho nada para implementar, y cuando se compara con lo absolutamente nada que ha hecho el gobierno Petro, pues claramente el gobierno Duque queda mucho mejor parado. 8:44 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. No todo se hace a la velocidad que uno quiere, porque las personas no tienen el mismo ritmo que tenemos nosotros, porque las circunstancias no funcionan desde nuestro deseo, porque todo tiene procesos. Eso significa que si queremos ser felices, necesitamos aprender a esperar. ¿Qué es esperar? Es entender eso. Entender que la vida tiene su propio ritmo, que la vida no se realiza mágicamente, que hay que ver el proceso, que estamos en el tiempo y que no todo sucede como quisiéramos. Esperar no es achantarse en una mecedora a ver pasar la vida. Esperar es trabajar, hacer lo que nos corresponde sin ansiedad, sin ese descontrol de la vida, sino sabiendo esperar que la realidad dé su fruto, se construya lo que estamos deseando. Espera, trabaja, lucha, pero sobre todo, trata de sintonizarte con tu ritmo de vida y con el ritmo de vida de tu contexto. Tú sabes. Nueva idea del presidente de la jugada a tres bandas de denunciar a Colombia, a su Estado en Naciones Unidas, para después tramitar las reformas a través de otro mecanismo. 8 de la mañana, 46 minutos. Confianza con las crecientes regalías que entrega la plataforma de Spotify a los artistas del mundo y particularmente de Colombia, que cada año están presentando crecimientos. A este tipo de indicadores se les conoce como la economía del streaming. Datos oficiales de esta plataforma muestran que durante el 2023 las regalías generadas por artistas colombianos superaron los 380.000 millones de pesos, quintuplicando este valor en comparación con el año 2017. Cada año son más los talentos de nuestro país que monetizan en Spotify. Un ejemplo de ello es la cifra de artistas que generan más de 50 millones de pesos en regalías, que ha aumentado más de un 500% desde el año 2022. También aumenta la popularidad de los artistas. Por ejemplo, solo el año pasado el número de artistas locales que alcanzaron un millón de reproducciones en Spotify aumentó en un 370% en comparación con el año 2017, lo que impacta directamente sus ingresos, sus ganancias. Productores destacan que además de esto, géneros como la champeta, la guaracha, el reggaetón colombiano salen y le dan la vuelta al mundo gracias a plataformas como esta. A nivel global, la compañía pagó más de 9.000 millones de dólares, estableciendo el récord del pago anual más alto a la industria de la música por parte de cualquier retailer. Los artistas independientes en el mundo generaron casi 4.500 millones de dólares en Spotify, representando aproximadamente la mitad de lo que generó toda la industria en esta plataforma. Y de todo este universo, como les decía, 380.000 millones de pesos quedaron en manos de artistas colombianos. Ocho de la mañana, 48 minutos, salidos del horno los ganadores del Burger Master 2024, festival de 7 días donde se vendieron 2.9 millones de hamburguesas en todo el país, con ingresos por 67.000 millones de pesos y 579.000 votos válidos en toda Colombia. Votos que dejaron como grandes ganadores a los siguientes restaurantes según el listado que divulgó su creador Tulio Zuluaga hace apenas unas pocas horas. En la capital del país, en Bogotá, el primer lugar se lo lleva Camachos Severa Burger. En Medellín se lo lleva la firma Chon Burgers. En Villavicencio, Clan 44, Bucaramanga, Luigi JR, Cali, Gaón, Artesanal Burger, Barranquilla, Topping Burgers. Estás escuchando Blue Radio.
Al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hay que sumarle un nuevo nombre, el de Luis Eduardo Ginás Chica, que es el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la muy conocida UIAF, que está ahora investigado por la Procuraduría por un presunto tráfico de influencias, la celebración de contratos, puntualmente 2 contratos suscritos con Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro, por 144 millones de pesos, y otro contrato con José Ignacio Ginás Chica, su hermano, que se convirtió en el 4º contratista con honorarios más altos en esta entidad, protagonista del escándalo de corrupción más grande del gobierno del presidente Gustavo Petro. El propio Olmedo López reveló que los 2 contratistas, o por lo menos la señora Regina, era recomendada de Ginás en esa entidad, que necesitaba conformar un equipo de personas que conocieran los departamentos de Córdoba, Sucre y de Bolívar para trabajar en la Blue Mojana, Radio, que hoy... la alternativa. Hay crisis esta mañana en el gobierno de Ecuador. La vicepresidenta, que está nombrada embajadora en Israel, dice que el presidente Daniel Noboa, con quien ella fue elegida en el mismo tiquete, la están hostigando y le están pidiendo que renuncie. Ella dice que no va a renunciar. Una pelea política por esta figura de la vicepresidenta. Desde Quito, Jacqueline Cujilema. Néstor, buenos días. Verónica Abad, a quien pocos días después de asumir la presidencia, Noboa envió de embajador a Tel Aviv para mediar por la paz en Gaza, hizo estas declaraciones a un diario ecuatoriano en el que fue enfática al decir que ha sufrido de un claro hostigamiento y maltrato por parte del mandatario. No les ha bastado con hacer todo lo que hicieron desde una campaña, desde el destierro de Israel, todas los atropellos a través de decretos que he sido víctima. ¿Por qué los ministros y por qué ese odio contra la vicepresidenta acusándole de que yo soy un peligro? ¿Qué peligro puedo representar yo? Ahora entendemos más bien que el peligro son otros. Yo hablo directamente del gobierno. La vicepresidenta también afirmó que detrás de esto está el gobierno, incluido Noboa, porque él es la cabeza, y añadió que se ha excedido en todo límite. Néstor, estas declaraciones también se dan pocos días después de que el hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, fuera detenido por un presunto caso de tráfico de influencias en las oficinas de la vicepresidencia, calificado por Abad como parte del hostigamiento. La persecución empieza por mi hijo, con sin o casi nada de pruebas, un atropellamiento y un abuso de poder de fiscales, de jueces, de una fuerza institucional que, como usted acaba de mencionar, a un joven le pueden enviar a la roca. Barreiro fue detenido el pasado 21 de marzo en la ciudad de Cuenca y permaneció recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca hasta el pasado 8 de mayo, cuando salió en libertad bajo una fianza de $20,000. El distanciamiento entre Noboa y Abad comenzó desde la misma campaña electoral, marcado por una serie de declaraciones de la entonces candidata a vicepresidenta que aparentemente no gustaron al empresario, con quien nunca coincidió en algún encuentro público en toda la campaña de la segunda vuelta. Una vez electos, Abad realizó una gira internacional a título propio donde se reunió en Madrid con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en Lima con el entonces primer ministro de Perú, Alberto Otárola, y en El Salvador se fotografió con su presidente Nayib Bukele durante la celebración del concurso de belleza Miss Universo. Luego fue enviada por el presidente Noboa a Israel como embajadora con el objetivo de unirse a los esfuerzos por la recuperación de la paz en medio del conflicto con Gaza. Desde Quito, Ecuador, informó Jacqueline Cujilema para Blue Radio. La pelea del día en Ecuador entre presidente y vicepresidenta, 8 de la mañana, 52 minutos. Sobrevivió al atentado el primer ministro de Eslovaquia, se llama Robert Fico. Se encuentra en este momento mal herido en un hospital de la capital. Enrique Rodríguez. En efecto, ha sido trasladado a un hospital y las primeras imágenes que hemos podido ver a través de los canales de televisión eslovacos indican cómo este atentado se ha producido en un pueblo que se llama Hanlova, que se encuentra a unos 150 kilómetros al noreste de la capital, de Bratislava. Así lo está contando la emisora TA3. El incidente ha ocurrido frente a la Casa de la Cultura local, donde Fico había ido para encontrarse con partidarios. La policía ha acordonado la zona como consecuencia de los disparos que ha recibido y ha detenido al autor de los mismos. Este momento, el de la detención, ha quedado registrado así por la televisión. Se puede ver
como varios agentes de policía de paisano rodean a esta persona, finalmente la derriban y acaba con unas esposas puestas en el suelo. La persona no ha sufrido disparos ni ha recibido disparos por parte de la policía, y las imágenes también muestran cómo el primer ministro eslovaco, una vez recibe los disparos, es trasladado hasta el propio vehículo oficial, hasta su vehículo oficial, un Audi modelo A8. Allí es llevado en volandas, no puede mantenerse en pie, son sus propios guardaespaldas quienes lo introducen, y a toda velocidad el vehículo abandona el lugar del ataque. Las autoridades locales están señalando que ha sido trasladado a un hospital de ese pueblo de Hanlova, pero que en los próximos minutos, aunque no han precisado cómo ni cuándo, va a ser trasladado hasta un hospital de Bratislava, de la capital. No hay datos por el momento sobre su estado de salud, las consecuencias de los disparos, pero reporteros que se encontraban en la zona señalan que ha sido uno el disparo que le ha alcanzado en la zona del abdomen, aunque eso sí, se han podido escuchar en el lugar del ataque varios disparos, Néstor. Y por supuesto, Enrique, todavía no hay ninguna pista sobre la autoría de este atentado, ¿no? No hay ninguna pista por el momento, aunque insisto, el atacante ha sido detenido, se encuentra en perfecto estado, las imágenes así lo muestran, se le puede ver sentado en el suelo, con las manos a la espalda, ha sido apresado por la policía, pero estos agentes no han podido evitar que realizase esos disparos, insisto, que se han producido. No era una gran multitud la que se encontraba en ese lugar, en esa localidad que se llama Hanlova, pero sí se encontraba en la calle el primer ministro, y es allí donde ha recibido al menos un disparo en el abdomen, Néstor. Gracias, Enrique. Cerquita a Bratislava, el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia. Faltan 5 minutos para las 9 y está en Kiev, la capital de Ucrania, esta mañana el secretario Blinken, es el canciller de los Estados Unidos, notificando a Israel, pidiéndole que tenga un plan para después de la guerra, la del Medio Oriente, que es el motivo de las batallas internacionales. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, y esto demuestra una vez más la diferencia, la distancia que hay entre Estados Unidos e Israel. Estaba en una conferencia de prensa con su homólogo, con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, cuando le preguntaron qué pasaba, cuáles son los planes de Estados Unidos para Gaza después de la guerra. Y él dijo, no se va a permitir que Israel ocupe Gaza. Tampoco podemos permitir que jamás sigan el poder, pero tampoco se puede permitir que haya un vacío del poder que conduzca al caos. Por lo tanto, queremos un plan claro, y eso le estamos pidiendo a Israel. Así lo decía Anthony Blinken. That only underscores the imperative of having a clear, concrete plan for the day after the conflict in Gaza, in terms of governance, in terms of security, in terms of rebuilding Gaza for its people. Here, it would be important for Israel to focus on that as well. We have been doing a lot of work on this, as I mentioned the other day. Dice que necesita que Israel trabaje en eso, que necesita saber qué va a pasar con Gaza el día después de la guerra, cómo se va a reconstruir para su gente. Bueno, Benjamín Netanyahu le ha respondido, y le ha respondido de muy mala manera. Dice que no se necesita ningún plan para el día después de Gaza, que lo único que puede haber el día después de Gaza es derrotar a Hamas. Dice que mientras Hamas esté en el poder, no necesitan construir ningún plan para Gaza. Y ese es el planteamiento que da el gobierno de Israel, mientras siguen las exigencias para que se abran esos pasos fronterizos, tanto de Rafah como de Kerem Shalom, porque por ahí entraba la ayuda humanitaria para ayudar a esa gente del sur de Gaza que desde el día pasado 9 de mayo no recibe ningún tipo de ayuda humanitaria, cuando las tropas israelíes ya están dentro de la ciudad de Rafah, Néstor. Al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hay que sumarle un nuevo nombre, el de Luis Eduardo Ginás Chica, que es el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, la muy conocida UIAF, que está ahora investigado por la Procuraduría por un presunto tráfico de influencias, la celebración de contratos, puntualmente 2 contratos suscritos con Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro, por 144 millones de pesos, y otro contrato con José Ignacio
Ginás Chica, su hermano, que se convirtió en el cuarto contratista con honorarios más altos en esta entidad, protagonista del escándalo de corrupción más grande del gobierno del presidente Gustavo Petro. El propio Olmedo López reveló que los dos contratistas, o por lo menos la señora Regina, era recomendada de Ginás en esa entidad, que necesitaba conformar un equipo de personas que conocieran los departamentos de Córdoba, Sucre y de Bolívar para trabajar en La Mojana, que hoy paradójicamente está inundada. Ya se publicó entonces oficialmente en la página de la Presidencia de la República la hoja de vida de Luis Gilberto Murillo como canciller en propiedad. Golpe para Álvaro Leiva, quien había sido sancionado por la Procuraduría en medio del caso de la licitación de los pasaportes. Ya llevaba Leiva 3 meses suspendido de su cargo. A esta decisión ya le faltaría solamente la firma del presidente Gustavo Petro para que sea ya un hecho. Y como usted lo dijo, pues Murillo va a dejar la embajada en Estados Unidos para asumir ya de lleno la Cancillería. Y ahora la pregunta es, ¿quién va a ir de embajador para Washington? A Murillo, recordemos, le ha tocado enfrentar tanto el tema de la licitación de los pasaportes, las relaciones con Argentina, luego de ese cruce de ofensas de Javier Milei y al mandatario Gustavo Petro, y también ha estado al tanto del impacto del rompimiento de las relaciones con Israel. Recordemos, Néstor y oyentes de Blue Radio, que Murillo es ingeniero de minas con maestría en ciencias de la ingeniería y experto en política pública, tiene 30 años de experiencia en áreas relacionadas con ambiente, cambio climático, inclusión social y desarrollo regional sostenible, así como experiencia en diversas carteras de gobierno y también en relaciones diplomáticas. La bandera pro-palestina que propuso el presidente meter en el partido Millonarios Palestino, que se jugó anoche, un desastre para Millonarios. La Conmebol no dejó entrar la bandera, por eso la izaron en el puente peatonal de Transmilenio. Quedó allí sobre la 30, no dentro del estadio, que era lo que hubiera querido el presidente Petro. El presidente Petro, que por cuenta del fútbol termina aplicando el máximo principio del marxismo, odiando todo lo que le huela a Millonarios, inclusive el equipo de fútbol, haciéndole barra el presidente Petro a un equipo chileno palestino con el argumento de que es un equipo, y es cierto, fundado hace 100 años por los palestinos de la colonia palestina en Chile. Por cada hombre joven nini hay 2 mujeres. Esa es la principal conclusión del informe de la OIT, que analizó el panorama de empleo juvenil en Colombia y encontró a esos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Lo primero es que dice la Organización Internacional del Trabajo que los jóvenes en Colombia de entre 14 y 28 años representan el 24% de la población total, que son 12.7 millones de jóvenes, y de ese total 11.9 millones están en la edad autorizada. Estás escuchando